Amén. Mira al que tiene a tu lado y decirle: te veo diferente. Y eso que oraste 3 minutos nomás. Imagínense si continuamos orando. Algo se va a manifestar. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice que Jesús comienza a dar una parábola. Quiero hacer una introducción. Y comienza a decir y hablar la necesidad de orar. Dime la necesidad de orar. No solamente la necesidad de orar, sino que también de no desmayar en la oración. Porque dice que había una mujer que era viuda y que había un juez también en esa ciudad. Pero ese juez no era cualquier juez, sino que era un juez injusto. ¿Cómo era? Injusto, pero dice que esta mujer iba continuamente a decirle a este juez injusto que le haga justicia. Lo que me impacta de esa historia es que había un hombre que tenía un cargo, que tenía una responsabilidad. La responsabilidad era establecer justicia, pero no estaba cumpliendo su función. Pero dice la Biblia que esta mujer, de ser tan insistente, provocó que el hombre comenzara a pensar y dijera: no, le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que me agote la paciencia y me canse y sea tan molesta. Por eso digo, amigo, tengo que ser molesto. Tengo que ser molesto en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ese juez injusto, por causa de que era ya molesta, la mujer le hizo justicia. Y dice el Señor más adelante: ¿cuánto más Dios hará con sus escogidos? ¿Cuántos escogidos hay acá? ¿Cuántos dicen amén? Se lo quiero leer antes de sentarse. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, dime adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿cómo era? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que el juez injusto dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Diga amigo, lo que claman día y noche. Viene la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: ¿se tardará en responder? Jesús está haciendo una pregunta diciendo: aquellos que claman día y noche, el Padre no le hará justicia, se va a tardar en responder. Por eso diga conmigo, vos que has sido perseverante, viene respuesta de parte del Señor. Dios no se va a tardar en responder a las peticiones que venimos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Tome su asiento ahí. Y termina diciendo Jesús: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Por eso Dios nos está preparando para algo extraordinario que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Y yo creo que si Dios permitió que pudiéramos llegar, aunque sea la primera vez, aunque ya seamos tiempo que estamos viniendo, creo que Dios en este tiempo se está por manifestar de una manera sobrenatural, pero Él está buscando gente que le crea. ¿Cuántos dicen amén? Si usted le cree, prepárese para comenzar a experimentar milagros extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Si usted le cree, yo creo que usted va a abrazar un milagro en este día. Pero si usted le cree, si usted vino con toda la fe de que Dios puede hacer algo sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, le aseguro que usted hoy va a abrazar un milagro, que hoy usted va a comenzar a experimentar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero diga conmigo, es para los que le creen. Es para los que creen. Por eso cuando Dios comienza a hallar fe, comienza a manifestarse lo sobrenatural. Por eso el día domingo estaba sentado ahí y de repente estaba sentado ahí atrás y vi a 2 personas y me decían: mirá esas 2 personas. Una de esas personas era el padre de Jorge, que estaba en la reunión. Me decía: ¿te recuerdas cuando fuiste a su casa a orar? Que él estaba postrado en la cama. Sí, Señor, me acuerdo. Y cuando fuiste ahí, te sentaste al lado de su lecho y comenzaste a orar y soltaste la palabra, y al otro día el hombre se había levantado. Dios comenzó a hacer un milagro sobre él. Digo: sí, Señor, me acuerdo. Y también me dice: ¿la ves a Carmen? Sí, Señor, la veo. Me dice: hace un mes ella vino y te pidió que oraras por ella porque se tenía que ir a presentar al médico, porque los médicos le habían decretado que tenía algunas cosas en su cuerpo. Y me acuerdo que ese día Carmen vino, me dijo: siervo, te pido que esté orando por mí porque mañana voy a ir al médico. Le digo: vamos a orar ahora. Por eso digo: vamos a orar ahora. Le digo: vamos a orar ahora para que mañana sea un día de testimonio, que solamente el médico le tenga que decir que se equivocó y que no encontró nada sobre su cuerpo.
Oramos ese día y a los días viene ella, me dice, no sabe lo que pasó, que fui al médico y no podía entender que no había nada en mi cuerpo, no me tengo que hacer ningún estudio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor me decía, yo quiero hacer milagros sobre mis hijos. Yo quiero traer liberación sobre mis hijos. Hay familias que están siendo atormentadas. Por eso yo me quiero manifestar. Por eso dile a mi pueblo que se prepare, porque yo le voy a hacer justicia de su adversario. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé cómo usted ha llegado, pero creo que conforme a la palabra, hoy conforme a su palabra, usted puede recibir un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Mientras usted está sentado, mientras usted por ahí está bostezando, el Padre le puede soltar un milagro. Lo que viene anhelando, viene queriendo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso me decía, fue fruto de la oración. Dios mío, la oración. La oración suelta lo que nos pertenece. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Jesús dio esta parábola diciendo, hablando de la oración, de ser constante y no de desmayar. Por eso la diaconisa hablaba, decía, aquel que se someta a Dios y puede resistir, el diablo comienza a huir. ¿Cuánto dicen amén? Hoy yo le vengo a dar una noticia, que ya el diablo estuvo viendo que usted salió de su casa sin importar los problemas que estaba viviendo, sin importar los problemas que estaba teniendo con sus hijos, con su esposo, con su familia. Yo creo que él estaba en ese territorio atormentando, pero viendo cómo usted se levantó igual, dijo, no, yo voy a la casa del Señor, porque algo Dios va a hacer sobre mi vida. Yo creo que cuando el diablo la vio salir de su casa, comenzó a temblar y decir, no, ahora estoy frito, porque esa mujer o ese hombre o ese joven ahora va a venir con una palabra de parte del Señor. No me queda otra que poder salir corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárese, porque en esta noche yo creo que usted, al estar en este lugar, Dios va a estar visitando su casa. Usted, al estar en este lugar, Dios va a comenzar a soltar los milagros que está necesitando sobre su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo cree? No sé, pero yo lo creo, que algo se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una historia que se relata en dos libros, que está en el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 24, pero también está en Mateo capítulo 15, versículo 21. Vamos primero a Marcos. Quiero ministrar las dos palabras. Es la misma historia, pero los escritores comienzan a marcar diferentes puntos y a resaltar varias cosas, y por medio de esta palabra pude entender de que Dios en este día se va a glorificar sobre nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Así que cuida a tu esposo, a tu hijo, a tu familiar que has venido hoy. Decirle, Dios te trajo porque Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Dios estuvo viendo tu fe. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios comienza a ver la fe que tenemos depositada en Él, Dios comienza a impactarse. Entonces Dios no se puede resistir cuando ve a gente que le cree, cuando ve a gente que está teniendo miles de problemas, pero ve la fe que está teniendo. Y Dios no se puede resistir a una persona que le cree. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios comienza a ver una persona que le está creciendo, a pesar de que por ahí no le está alcanzando la economía, a pesar que no le está saliendo bien en los negocios, a pesar que por ahí quiere llevar bien su familia, su matrimonio, pero no le está funcionando, pero está teniendo fe de que Dios puede hacer algo sobre su vida. Dios comienza a impactarse, si no, yo tengo que hacer con algo con esta persona, porque la misma Biblia dice que aquel que se acerca y con fe, Dios va a soltar las bendiciones sobre nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Biblia en Marcos capítulo 7 versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Dios mío, Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo, dime, no pudo. No pudo esconderse, hablando de Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Dios mío, oyó de él. Ella no vio nada, sino que pudo oír de él. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Digo, migajas. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, por eso digo, amigo, voy a llegar a mi casa y me voy a encontrar con un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. ¿Cuánto dicen amén?
pero la misma historia relatada de una manera diferente en Mateo capítulo 15 y versículo 21. ¿Lo tiene? O si no, oiga. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, ¿cómo es? Gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. No le respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, ¿cómo es? Grande es. ¿Cómo era su fe? ¿Cómo es su fe hoy? No, podía que tener título. ¿Cómo es su fe? Digo, mi fe es grande. Como decía esa alabanza, porque mi Dios es grande. Dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. ¿Cuánto dicen amén? Perdón. ¿Cuánto han oído esta historia? Mientras leía podía entender de que muchas veces nosotros salimos de nuestra casa con problemas, con circunstancias que estamos viviendo. Pero me impacta porque dice que Jesús fue a un territorio, a la tierra de Tiro y de Sidón. Entonces, en este territorio dice que era una gente que era gentiles, no tenían pacto con el Señor, pero Dios fue con un propósito, dígame, con un propósito. Dice que ellos creyeron que fue para descansar, pero él sabía que había alguien que necesitaba un milagro. Él sabía de que alguien iba a arrebatar lo que él tenía. ¿Cuánto dicen amén? Por eso yo creo que en este día, aquellos que entienden que Jesús tiene la capacidad de soltar lo que usted está necesitando, son aquellos que arrebatan. ¿Cuánto dicen amén? Él había venido a aquella tierra con un propósito para venir a poder llamar a los escogidos, aquellos que tenían pacto con el Señor, a los judíos. Pero la Biblia dice que ellos lo habían rechazado. Por eso Jesús caminaba y donde hallaba fe, comenzaba a ver milagros. Por eso él fue a esa tierra, pero él sabía que fue con un propósito. ¿Por qué? Porque había gente que lo había rechazado, pero esta mujer estaba preparada para poder recibir lo que tanto venía anhelando. Lo que me impacta es que la Biblia resalta que tenía una hija, dígame, tenía una hija que era atormentada por un demonio, que era atormentada por un espíritu que la estaba atormentando, que generaba de que no podía disfrutar de lo que tenía. Pero esta mujer no se quedó con el problema, no se quedó con el problema. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba en una casa, yo creo que ella comenzó a pensar y dijo: si Jesús está en ese lugar, entonces en esa casa hay un milagro para mí. ¿Cuánto dicen amén? Por eso usted tiene que saber que en este lugar está nuestro Señor Jesucristo. Y cada persona que entre a esta casa con la fe bien puesta en el Señor son aquellas que van a recibir el milagro. ¿Cuánto dicen amén? Ella, cuando comenzó a oír que Jesús estaba en ese lugar, ella comenzó a salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba viviendo en su casa era un tormento, era algo que estaba siendo perjudicada. Yo creo que muchas familias en este tiempo están siendo atormentadas por espíritus que no nos permiten poder disfrutar las bendiciones del Señor. Pero aquellos que salieron con fe en este día son aquellos que van a recibir el milagro. ¿Cuánto dicen amén? Capaz que no es para usted, pero es para alguien que está en su casa, o por ahí también es para usted y Dios lo trajo para liberarlo, pero también para sanarnos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora ella tenía una lucha en su casa, tenía una lucha, pero ella no lo podía vencer, no podía liberar a su hija. Sabía de que necesitaba de una ayuda, sabía que tenía una intervención divina. Cuando ella pudo entender de que Jesús
estaba en ese lugar, aunque a ella no le correspondía poder recibir la bendición, a ella no le importó los límites, no le importó los obstáculos. Ella salió de su casa para poder buscar la respuesta para su familia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vos podés ser el canal para tu familia. Hoy vos podés ser el canal para poder llevar el milagro sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Hoy vos podés ser ese intercesor. Decir, Señor, hoy por ahí no tengo una necesidad, por ahí hay demonios que no me están atormentando, pero yo conozco familiares que están siendo atormentados, pero mi fe puede generar que lo sobrenatural se pueda activar. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo le vengo a decir que el poder de Dios no tiene límites. ¿Cuántos lo creen? El poder de Dios no tiene límites. Dios puede intervenir en esta misma hora en una operación sobre un familiar. Dios puede intervenir ahora en este día, traer sanidad sobre su familia, aún liberar a aquellos que están atormentados. ¿Cuántos dicen amén? Porque su poder no tiene límites. Diga conmigo, su poder no tiene límites. Por eso no limita a Dios, sino crea que Dios puede manifestarse en este día. ¿Cuántos dicen amén? Y ella salió de su casa viendo a su hija atormentada, viendo el demonio cómo estaba atormentando su casa, viendo cómo el diablo estaba haciendo fiesta en su casa. Por eso yo creo que cuando los demonios vieron que la mujer comenzó a salir con una dirección, sabiendo de que había oído de Jesús, y algo comenzó a generar en su corazón, y algo generó de que ella se comenzara a movilizar. Por eso la fe te lleva a moverte, a poder creerle al Señor, a no quedarte estático, a no quedarte con el problema, sino decir, Señor, no, yo tengo el problema, pero la realidad no va a permitir de que yo me pueda perder la verdad que tú tienes para mí. Hay una realidad que puede estar viviendo, pero hay una verdad de parte del Señor que quiere soltar sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ella salió de su casa. Por eso hay milagros que necesitamos que Dios suelte, pero tenemos que salir de nuestras comodidades. Tenemos que salir de lo que hoy estamos viviendo. A pesar de que su hija estaba atormentada, ella fue a donde estaba Jesús, que Jesús fue con el enfoque de poder descansar, pero no pudo. Dios mío, no pudo. Es que cuando hay alguien que se quiere manifestar ahí para que pueda desatar los milagros, Jesús está ahí esperando a que alguien se pueda inquietar, se pueda mover. Aunque muchas veces Jesús está esperando ahí diciendo en qué momento te vas a mover para soltar el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe sin obra es muerta. Cuando nos comenzamos a mover en fe, seguramente que acá en días, en horas, nuestros hijos estarán alabando con nosotros. Tu esposo que le está costando venir, que por ahí está siendo atormentado por demonios, hoy puede estar acá días en este lugar celebrando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que los planes del infierno se le están acortando, porque acá hay gente de fe que vino a arrebatar un milagro, y ya cuando llega a su casa, los demonios que estaban atormentando ya no van a estar, porque hay una palabra que Dios está soltando en los aires, y todo brujo, todo hechicero que estuvo soltando enfermedad sobre tu casa, sobre tu familia, ya están sintiendo que el poder de Dios se está manifestando sobre tu vida. Ya los brujos están sintiendo que el poder de Dios se está manifestando sobre tu casa. ¿Cuántos dicen amén? No, yo creo que los brujos ya están sintiendo que acá hay gente de fe reunida y que están a punto de experimentar el poder de Dios, que van a tener que huir en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Dijo la diaconisa, resistí y el diablo va a huir. ¿Cuántos dicen amén? Resistí en la oración, sé constante, que Dios va a traer respuestas sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo creo que Jesús comenzó a recordarse la enseñanza que le había dado a su discípulo de una mujer que estaba necesitando, pero fue a un juez injusto. Pero ahora este Jesús no es injusto, sino que es un juez justo que siempre está para poder responder a aquellos que claman día y noche. ¿Cuánto dicen amén? Aquellos que creen que son insistentes, pero la Biblia dice que esta mujer, cuando fue a ese territorio, a pesar que estaba siendo atormentada su hija, cuando ella pudo oír que Jesús estaba en ese lugar, interrumpió. Dios me interrumpió. Dios mío, se metió
se metió en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando uno es atrevido en la fe y se comienza a meter en la presencia donde sabe que Jesús está en ese lugar. Por eso usted, si es violento en esta noche, yo creo que ya su presencia está en este lugar. Yo creo que Jesús está en este lugar. Pero si usted es violento, interrumpe, se mete en su presencia. Yo creo que cuando uno se mete en la presencia del Señor, su presencia se mete en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Desde el momento que ella comenzó a entrar en ese cuarto, en esa casa donde Jesús estaba, yo creo que esta mujer interrumpió el descanso de Jesús, se metió en su presencia. En ese mismo momento ya su presencia también estaba descendiendo en su casa. Por eso yo creo que estos días serán días de adoración en nuestra casa. Ya no va a ser día de lágrimas, ya no va a ser día de angustia, de tristeza, ya no van a ser días de tormento. Ahora van a ser días donde su presencia está en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer venía con un problema, venía con algo fuerte. Y cuando llegó a ese lugar se postró a los pies de Jesús. Ella se pudo humillar y la Biblia comienza a resaltar cuál era su genética, cuál era de donde ella venía, de su territorio. Era una tierra pagana donde idolatraban a otros dioses. A ella no le correspondía la bendición que Dios había enviado por medio de Jesús. Pero esta mujer sabía que Jesús había venido con un propósito, pero no todos estaban recibiendo, no todos captaban lo que él estaba teniendo, porque había muchos judíos que lo rechazaban, había muchos que lo estaban persiguiendo. Jesús sabía que no le correspondía, pero por eso la Biblia comienza a establecer que aquellos que son de fe, aquellos comienzan a ser introducidos en un nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo seguramente que no nos pertenecía que recibiéramos un milagro, pero por causa de creer en nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos acá de pie. Hoy hemos sido liberados por demonios. Hoy hemos visto cómo el Señor interrumpió nuestra casa y los demonios que estaban operando con vicio, con droga, con enfermedades comenzaron a huir. Y hoy solamente nos resta poder celebrar su presencia, porque supimos ser atrevidos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Marcos capítulo 7, versículo 24, que cuando Jesús fue ahí, versículo 25, perdón, porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien a los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero en Mateo resalta que cuando ella le comienza a clamar, Jesús dice que no le respondió. Dígame, no le respondió. Hubo un tiempo de silencio de parte del Señor. Pareciera que Jesús la estaba ignorando, que no había respuesta. Digo, no había respuesta. Por eso muchas veces experimentamos el silencio del Señor donde no vemos respuesta. Pero va a llegar el momento que aquellos que son insistentes, aquellos que supieron pasar el silencio del Señor, son aquellos que van a recibir la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús no le respondió palabra. Él no le pudo responder. Pero ella seguía ahí, no se iba a mover. Dígame, no se iba a mover. Decirle que no te muevas hasta que Dios haga el milagro. Vamos, decirle: no te muevas hasta que Dios haga el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes una enfermedad hoy en tu cuerpo, empezá a meter tu mano y decir: Señor, yo no me muevo hasta que tú sanes esta parte de mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene un demonio que lo está atormentando, dice: Señor, yo no me muevo hasta que este espíritu que me viene atormentando con muerte, con vicio, Señor, yo no me muevo hasta que se pueda salir de mi cuerpo, Señor. Por eso usted tiene que, mientras esté ahí, esté orando, esté conectado con la palabra, con su presencia, porque no es lo que yo pueda llegar a decir, sino que es lo que está establecido y es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente que ella tuvo que experimentar el silencio de Jesús, sino que también tuvo que experimentar de que gente que estuviera con Jesús le dijera: Señor, despídela porque ella está siendo molesta. Dale lo que quiere, pero déjale que se vaya. Y Jesús le dijo: no, yo vine para darle la comida a los hijos. No es para cualquiera, dime, no es para cualquiera el pan. Es para aquellos que lo aceptan. ¿Cuánto dicen amén?
Por eso el Señor dijo, no está bien darle el pan de los hijos y soltárselos a los perrillos. Pareciera que Jesús la estaba tratando como una perrilla, pero si uno comienza a estudiar, para los judíos, no, los cananeos eran como perrillos que no eran dignos de poder recibir las bendiciones que Dios tenía para con él. Pero yo creo que esta mujer, estando en este lugar, cuando comenzó a oír las palabras de Jesús, diciendo, no, a vos no te corresponde. Ella tenía tan puesta la fe en Jesús que ella podía recibir algo que su fe la podía arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Digo, amigo, no le correspondía, pero su fe la hizo acepta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice versículo 27, si usted se pierde no se haga problema, del capítulo de Marcos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Digo, amigo, los hijos. Jesús estaba diciendo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Su palabra es el alimento que nos va a saciar, que es medicina para aquellos que la saben arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Digo, amigo, su palabra, la que puede generar de que yo sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra, la que puede generar de que yo pueda ser sano. ¿Cuántos lo creen? Su palabra fue preparada para los hijos, pero la Biblia dice que no está bueno que el pan de los hijos sea echado a los perrillos. Lo que Jesús le estaba diciendo, a vos no te corresponde, pero me impacta la respuesta de esta mujer, porque esta mujer dijo, es verdad. Yo no estoy luchando por una posición, yo no estoy luchando, no estoy discutiendo de que no sea hijo, pero hay una realidad, hay gente que está soltando ese pan y lo está dejando caer, hay gente que no está recibiendo lo que vos viniste a traer. Por eso vos llegaste a esta tierra, porque a vos, en esta tierra vos no tendrías que estar, porque en esta región no le pertenecía la bendición, no le pertenecía la liberación. Pero si vos estás en este lugar es porque hubo gente que te rechazó, es porque hubo gente que no recibió ese pan que le corresponde. Por eso yo sé que una pequeña migaja es suficiente para que yo pueda recibir el milagro para mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que otros rechazaron, yo quiero lo que vos tenés. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que está rechazando a Jesús, hay mucha gente que está rechazando el milagro que le corresponde, hay mucha gente que está rechazando la sanidad, pero yo creo que aquí hay gente que con una simple migaja es suficiente para poder abrazar su milagro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dijo a la mujer, es verdad que el pan es para los hijos, pero ahora la migaja que caen, la migaja que otros desperdician, lo que otros rechazan, yo quiero eso. ¿Cuánto dicen amén? Por eso digo, amigo, lo que otros rechazaron hoy, lo que otros no vinieron a buscar el pan que les correspondía, yo sé que Dios va a soltar, aunque sea una migaja, con un pedacito de ese pan, de ese alimento que Jesús tiene, con un poquito de ese pan que el Señor preparó para nuestra vida. Es suficiente para que mi esposo sea liberado. Ese poquito de pan es suficiente para que yo pueda ser transformado. Por eso yo creo que en la cena Jesús comenzó a repartir una migaja de pan a cada uno de sus discípulos, haciéndole entender que una simple migaja, que este pan que representa a su cuerpo, que fue molido por nuestra causa, que por causa de que fue llagado, fue lastimado, podemos recibir sanidad y milagro. Un simple pan puede transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios trajo el pan para tu vida, pero ojo con rechazarlo. ¿Por qué no recibimos el milagro? Porque nosotros lo rechazamos. ¿Por qué no recibimos la sanidad? Porque nosotros rechazamos lo que Él tiene para nosotros. Porque cada vez que Jesús se manifiesta su santidad, y nosotros rechazamos lo que Jesús trae sobre nuestra vida. Por eso, como a ella no le correspondía, pero fue atrevida, y a pesar que superó los obstáculos, de que hubo gente que se quiso interponer, es que va a haber gente que no va a entender tu dolor, es que va a haber gente que no va a entender tu sufrimiento. Los discípulos que estaban ahí dijeron, Señor,
dale lo que quiere y despídela, porque esto no estaban entendiendo lo que esta mujer estaba padeciendo. Va a haber gente que no te va a entender lo que está viviendo en tu casa. Va a haber gente que no va a comprender lo que está viviendo en tu familia, pero si estás creyendo de que Jesús está en este lugar, de seguro que vas a recibir el milagro. ¿Cuánto dicen amén? De seguro que vas a recibir lo que viniste a buscar. ¿Cuánto lo creen? Por eso, cuando el Señor comenzó a aquietar mi corazón, el Señor comenzó a decir: yo quiero traer el pan para los hijos, traer la sanidad, traer el milagro, porque yo no quiero ver a mis hijos atormentados. Yo no quiero ver a mi adversario como lo atormenta en su casa, cómo está logrando que los matrimonios se puedan dividir, cómo está atormentando que los jóvenes estén atormentados, que no puedan salir de la pornografía, que no puedan salir de los vicios, que no puedan salir de diferentes cosas. Por eso dile a mi pueblo que yo voy a liberar a su casa. Yo voy a soltar una palabra para que los demonios comiencen a ir. Yo he visto los brujos que están trabajando en contra de mis hijos, pero hay una palabra preparada, hay un pan, un alimento fresco en esta noche que será soltada para saciar nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Dios es bueno. Por eso esta mujer le rogó diciendo: Señor, socórreme, haz algo. Esta mujer no se iba a mover de ahí. Esta mujer entendió que Jesús estaba en ese territorio y no se iba a mover de ahí. Por eso usted no se tiene que mover de su posición. Va a haber gente que le va a decir: ¿para qué seguir yendo? Mira cómo te encontrás, ¿para qué seguir yendo? Mira, seguí atado a los vicios. En mis comienzos me decía mi mamá: vos porque sos un drogadicto. No, pero a mí ya Dios me transformó. A mí ya Dios me liberó. Vos puedes decir un montón de cosas, pero yo ya no soy más ese cristiano que se drogaba. Yo ya no soy más ese cristiano que hacía cosas que no tenían que hacer. Porque me encontré con Jesús, me encontré con el Maestro, me encontré con el Hijo de David, me encontré con la promesa, me encontré con aquel que envió el Señor de los cielos. Y Él pudo transformarme. Vos podés decir un montón de cosas. Puede decir que soy un drogadicto, pero yo no soy más esa persona, porque yo pude experimentar de ese pan que me liberó, que me transformó. Ahora yo puedo disfrutar de su presencia. La saludo a mi mamá si está viendo la predica. Pero Dios liberó mi casa. No me olvido más de sus ojos, que no eran sus ojos, eran los demonios que estaban atormentando. Pero por causa de que Dios comenzó a liberar mi vida, Dios comenzó a liberar la vida de mi mamá. A tal punto que era tan atormentada, vivía cayendo en enfermedad. Y yo le decía: hasta que vos no seas libre, hasta que vos no confieses. Llegó un punto que se cansó de estar atormentada. Me dijo: hijo, vení, yo quiero confesar todo lo que viví. Y comenzó a contarme toda su historia, todo lo que ella vivió, todas las situaciones que ella pudo experimentar. Pero por causa de que había permitido yo esa liberación, ella pudo ser libre y nunca más cayó en cama. Y fue impactante su historia, vivir, de tener 8 hijos y con cada uno vivir diferentes circunstancias. Pero poder ver cómo Dios por una palabra comenzó a traer liberación. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la palabra en este día va a comenzar a traer liberación sobre tu casa, sobre tus hijos. Por eso ya Dios está liberando a muchas familias. Ya Dios va a comenzar a reconciliar los padres con los hijos. Porque Dios te va a libertar de la falta de perdón. Porque Dios te va a libertar a unas aquellas mujeres que por ahí sin conocer o conocieron, tuvieron que pasar por un aborto. A esa Dios va a comenzar a sanar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso aquellos que fueron abandonados, que fueron rechazados, hoy van a comenzar a experimentar este pan, esta migaja, que va a ser suficiente para ser libres de toda opresión, de todo tormento. Por eso mientras usted está en este lugar, usted está recibiendo una sanidad, un milagro. Mientras usted esté en este lugar, la presencia del Señor se está manifestando sobre sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que usted va a llegar a su casa y va a encontrar a los suyos y va a ver que ellos están llorando. Es porque su presencia está ahí. Es porque su presencia está ahí. Esas personas que estaban atormentados van a decir: algo me pasa, no sé qué me pasa. Cuando uno comienza a soltar las lágrimas, es porque Dios está preparando el corazón para liberar a esas personas. ¿Cuánto dicen amén? No, yo creo que va a haber testimonio de parte del Señor. Había un demonio en su casa.
que ella no lo podía liberar. Pero hay alguien que sí puede. Dígame, alguien que sí puede. Hay espíritus que usted no va a poder vencer, pero hay alguien que sí puede. Hay demonios que lo están atormentando, que por su propia fuerza usted no va a poder, pero hay alguien que sí puede. Yo le vengo a decir que hay alguien que sí puede libertarlo de los vicios. Yo sé que aquí así hay alguien que puede libertarlo de los tormentos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay alguien que puede libertarlo de los abusos que usted pudo vivir. Sí, hay alguien que puede liberarlo de la opresión que está viviendo. Sí, que alguien lo puede libertar de los pensamientos de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo le vengo a decir que sí, hay alguien que puede. Ese es el que puede, es Jesús de Nazaret. Es el que puede, nuestro Señor Jesucristo. Es el que puede, es el Cristo Redentor. Aquel que pudo vencer la muerte, aquel que pudo vencer el pecado, aquel que pudo triunfar sobre nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Por eso le queda poco el tiempo al infierno. Ya el infierno está preparando las maletas diciendo: ya no tengo autoridad en esta casa, ya no tengo autoridad sobre esta familia, porque hay personas que se están empoderando de la presencia del Señor, porque hay personas que se están llenando de su presencia, y el infierno no puede con gente que tiene su presencia, que está empoderada de su gloria. ¿Cuánto dicen amén? Es que el infierno comienza a temblar cuando ve hijos que están llenos de su presencia. Por eso cuando uno está lleno de su presencia, el diablo no te puede tocar. El diablo no puede interrumpir tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Cuando recibo esta palabra fue el día domingo, día domingo. El día lunes a primera hora, 7 de la mañana, tomo el colectivo. Cuando me subo, el colectivo estaba vacío, éramos solamente 3 personas. Y cuando subo lo saludo al chofer, no lo había conocido, pero era un amigo de mi hermano. Al pasar unas cuadras suben como 7 personas, 7 varones. Y ahí se comenzaron a pelear, ahí en el medio del colectivo, se empezaron a dar con todo. Y yo oraba al Señor. Digo: Señor, que no me toquen. Señor, que no me toque para que no pueda reaccionar. Pero pude entender de que cuando Dios te da una palabra, digamos, cuando Dios te da una palabra, el infierno no te puede tocar. El infierno no puede llegar. Esos jóvenes se revolcaron por todo el colectivo peleándose, pero ellos no pudieron tocar mi vida. Por eso cuando el infierno se quiere manifestar para poder dañarte, no lo va a poder hacer, porque Dios te está guardando, porque ya Dios está desatando las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya Dios está hablando en los cielos que todo trabajo que hicieron los brujos, los hechiceros en contra de tu vida, no van a poder tener su función, porque hay una palabra que se está soltando sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esta misma hora los brujos están sintiendo que esa palabra se está soltando sobre tu casa, y todo lo que ellos invirtieron, todo lo que ellos hicieron para que pudieron detenerte, pero vieron que tuviste más fe que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vieron que fuiste más atrevido con ellos y por eso llegaste en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se está derribando todo plan del infierno, todo plan que se estuvo haciendo en contra de su vida. Hoy se desata en el nombre de Jesús, y ya estoy viendo demonios que están huyendo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y dice versículo 29 de Marcos: entonces le dijo, versículo 28, respondiendo ella le dijo: Señor, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, digo mío, ve. Digo mío, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuántos dicen amén? Digo mío, por esta palabra. Porque por lo que la mujer declaró, por lo que la mujer dijo. Por eso muchas veces Dios no responde a nuestras necesidades, Dios responde a nuestra fe. Ella tenía una necesidad, pero Dios respondió a su fe. Porque le dijo: por esta palabra, por lo que vos estás declarando, por lo que vos estás diciendo, lo que Jesús le está diciendo, tenés razón. Porque hay migajas que los hijos están rechazando, y esas migajas sí le corresponden a los perrillos. Por eso, por esta palabra sí te corresponde la bendición, porque lo que estás declarando, lo que estás creyendo,
Por esa palabra se está soltando el milagro en tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Por esa palabra vas a abrazar lo que no podías abrazar. Por esa palabra vas a ver el milagro que estabas esperando. ¿Cuánto dicen amén? Por esa palabra la liberación que estaba necesitando tu hija está siendo librada. Por esa fe que estás teniendo estás recibiendo el milagro que estás necesitando. Por esa declaración de fe estás experimentando lo que parecía que no ibas a experimentar. Por esa palabra, por lo que estás creyendo, hoy le aseguro que vas a abrazar un milagro. Por lo que hoy está creciendo, vas a experimentar un milagro de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por esta palabra, por lo que está declarando. ¿Qué es lo que está declarando usted? Pero en el capítulo 28 de Mateo, Jesús le responde y le dice: entonces respondiendo Jesús, después de un silencio, le dijo: oh mujer, ¿cómo era su fe? Era grande, dígame, era grande. Le sacó un no a Jesús. Jesús se impactó de la fe de la mujer. Por eso cuando voy a su palabra y comienzo a descubrir, y el Señor me impacta, y cada vez que Dios me impacta, activa mi fe para poder creer lo que estoy leyendo. Y lo que estoy leyendo, Dios me impacta y me hace creer que algo se va a manifestar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue impactado por la fe de esta mujer y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos dicen amén? Digo mío, en esta hora están ocurriendo milagros. En esta hora están ocurriendo señales de parte del Señor. En esta hora está ocurriendo liberación en los aires. Es en esta hora que Dios se está manifestando con poder y con autoridad. Es en esta hora donde Dios está operando en el mundo espiritual. Es en esta hora donde los demonios están preparando su valija para poder salir. Es en esta misma hora donde los demonios están corriendo, están saliendo. Por eso ahí como está, levante su mano, porque es en esta hora donde el Padre trae liberación sobre su vida. Es en esta hora donde el Padre trae liberación sobre su casa. Es en esta hora donde el Padre comienza a traer liberación sobre su mente. Por eso cierre sus ojos ahí como está y comienza a orar al Padre. Diga: Señor, es en esta hora. Señor, yo creo que en esta hora tú me libertas de todo tormento. Vamos, diga conmigo: Señor, en esta hora tú vas a estar soltando el milagro en mi casa.